Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio de Lucas. Hoy terminaremos el capítulo número 9. Esta es la segunda parte del capítulo número 9. La semana pasada estudiamos la mitad del capítulo y ahora vamos a terminar lo que queda de este capítulo. Espero que siga siendo de bendición este capítulo. Vamos a terminar prácticamente con lo que es el reino de Dios y la vida cristiana. Espero que sea de bendición, pero como siempre vamos a la oración antes de empezar a leer nuestra palabra. Padre Celestial y Padre Bueno, te pedimos, Señor, en este día que nos reveles tu palabra, que nos enseñes tu palabra. Padre, revélanos a nosotros mismos a la imagen de tu palabra, que tu palabra sea un espejo para nosotros para ver qué te agrada y qué no te agrada, qué es bueno y qué no es correcto, y cómo podemos nosotros ser como aquel discípulo que tú deseas que nosotros seamos. Revélanos eso en el día de hoy por medio de tu Espíritu Santo. Danos entendimiento, danos sabiduría, Padre. Y Padre, te pido que tú quites de mí todo aquello malo, que evite mi aprendizaje en este día y que seas tú glorificado sobre todas las cosas. Te pido esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar a la lectura del día de hoy. La transfiguración de Jesús. Y el versículo 28 dice: y como 8 días después de las palabras que acabamos de hablar, ¿no? Jesús tomó con él a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Ese monte es Getsemaní. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente, como si luz saliera de él. Y de repente 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes, apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Ya en este momento Jesús está a punto de morir. No le falta mucho. Y Jesús estuvo toda la noche orando. Y al final de orar, donde sus discípulos se quedaron dormidos, no pudieron orar con Jesús, que Jesús hizo que quédense en vela, y no fue así. Y al final sucede este milagro donde Jesucristo es revelado en su gloria. Está, está Moisés y está Elías y están hablando de los eventos que han de suceder. ¿Qué detalle? No sabemos. No sabemos cuál es la conversación, no sabemos nada. Sabemos que estaban hablando de la crucifixión y de la resurrección que está a punto de suceder. ¿Qué más pasó? No sabremos y no es importante si no nos lo hubiesen dicho. ¿Qué sucede después de ese gran milagro? Dice: Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. ¿Verdad? ¿Cómo se cumple lo que decía el pasaje anterior? Y al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno quedarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Esto nos dice mucho, ¿no? Número 1, nos dice que hay testigos de esto y Pedro lo documenta en sus cartas. No solamente hay testigos, sino que de alguna forma milagrosa Pedro sabía que esos 2 hombres eran Moisés y Elías, aun cuando nunca los conoció en persona. Y fíjense, en su ignorancia, Pedro quiere hacer como un tipo de... Es como un lugar de reposo, como si fuera un tipo de caseta, un tipo de albergue. Y al mismo tiempo un tipo de tabernáculo, un tipo de altar. Uno para cada uno. Y obviamente actuó mal por ignorancia. Número 1 porque ellos, Elías y Moisés se iban a ir y Jesús tenía que seguir su ministerio. Eso no se iban a quedar allí. Jesús iba a morir, a resucitar e irse. Y vemos que Pedro en varias ocasiones trata de que eso no suceda. Por su ignorancia también, no lo hace de mala forma ni de mala gana. Y Jesucristo sabe eso. Y podemos también decir que de alguna forma incorrecta Pedro está igualando a Jesucristo con Elías y Moisés. Jesucristo es especial, es único,
es Dios, es creador. Y Moisés y Elías le sirven y se someten y adoran a Jesús. ¿Vemos la diferencia? Por eso dice aquí, pero Pedro no sabía lo que decía. Quizás estaba asustado, aterrado por lo que vio, no sé. Eh, eh, es de asustarse ver algo así, algo tan diferente, algo tan alienígena a nosotros, ¿no? Entonces el versículo 34 dice, entonces mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Esa es la presencia de Dios. Y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo, mi escogido, oigan a él. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Ellos mantuvieron esto en secreto por aquellos días. No contaron nada de lo que habían visto. ¿Qué dijo? ¿Qué está sucediendo? La presencia de Dios baja sobre ellos, se cubre. Elías y Moisés se van y Dios Padre nos da otro mensaje. Es la segunda vez que Dios Padre habla referente a Jesús. Dice, Jesús es mi hijo, no es cualquier profeta, es mi escogido, es el que yo escogí para hacer este ministerio, esta obra de salvación. Óiganlo a él, obedézcanle a él, háganle caso a él. Si Jesucristo fuera un profeta, Dios jamás diría eso. Porque a la de Dios decir eso, está igualando a Jesús con él, con el Padre, ¿no? Porque ambos ¿verdad? Es Dios. Jesús Padre, Jesús Hijo y Dios Padre son Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos el llamado de Dios Padre, de Jesús y del Espíritu a obedecer a las palabras de Jesús. A ser como Jesús, a vivir como Jesús, a imitar a Jesús. Aquí tenemos otro ejemplo más de la deidad de Cristo, ¿no? La deidad de Jesús. Y fíjense que nadie más supo esto, ni siquiera los otros apóstoles supieron lo que pasó, hasta tanto llegó el momento indicado que sí se le cuenta a todo el mundo, a la fecha de que hoy lo sabemos todos, ¿no? Pero no era el momento apropiado ni indicado para que esto sucediera. Pero Dios le da el testimonio a estos tres hombres para que sean testigos de lo que sucedió, lo puedan documentar y nos lo puedan hacer saber a nosotros. Entonces, dice, versículo 37 habla del poder de Jesús. Dice, y aconteció que el día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro. Otra vez, ¿verdad? Cada vez que va a diferentes sitios, la gente como que lo huele, sabe dónde está y lo busca. En ese momento, un hombre de la multitud gritó, Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarejos, será espuma por la boca. Y cuando lo estropea, a duras penas se aparta de él. Es una manifestación bien fuerte, demoníaca, parecida a la epilepsia. No sé si se da cuenta. A veces enfermedades físicas y psiquiátricas, están relacionadas con problemas espirituales. No siempre, pero a veces. Entonces, nosotros hoy en día tenemos que tener cuidado. Tenemos que orar cuando hay situaciones así, porque no sabemos con qué estamos trabajando. De una forma u otra, Dios tiene que intervenir. Ya sea que su cuerpo esté enfermo o que son una manifestación espiritual, Dios tiene que intervenir. Vamos a dejarlo ahí. Pero me parece un poco a un tipo de epilepsia. Entonces dice, entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera a ese espíritu. Y no pudieron. Está hablando de los 12 apóstoles. Jesús le respondió, oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes y de soportarlos? Trae acá a tu hijo. ¿Con quién está molesto? No molesto, ¿verdad? ¿Con quién está alterado Jesús? ¿Para quién son estas palabras, mejor dicho? Para sus discípulos. Para sus discípulos, sus apóstoles.
Para este entonces ya los apóstoles debieran haber podido haber hecho esto solos. Lo habían hecho anteriormente, pero de alguna forma perdieron la habilidad de hacerlo. La mayoría de las personas están de acuerdo en que los apóstoles tuvieron un problema con su fe, ¿no? Disminuyó su fe, le flaqueó su fe, perdieron su fe un poco. Y más, yo creo que más certero aún sería que la dirección de su fe cambió. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque Jesús los empoderó y les dio poder y autoridad para hacer todas estas cosas, mi confianza, si Jesucristo me diera poder y autoridad para sacar demonios, mi confianza no está en el poder y la autoridad que yo tengo, sino en el dador del poder y la autoridad. ¿Me entienden ahora? Al momento que yo confíe en mi poder y en mi autoridad, es el momento que mi poder deja de funcionar. Porque todo tiene que ser hecho por fe. Si no es por fe, nada funciona. Es una falta de fe. No es que dejaron de creer en Jesucristo, sino que para hacer estas cosas se enfocaron en su poder, en lo que le había sido dado, en los talentos que le dieron, en sus habilidades, y no en el dador de esos talentos y sus habilidades. Por eso es que en Mateo, que hay un pasaje paralelo a este pasaje en Lucas, el autor añade que Jesucristo le dice que ellos tienen que orar y ayunar. En otras palabras, nos está diciendo que ellos tienen que depender de Dios. Mi habilidad y mi capacidad de hacer milagros, reprender demonios y todas esas cosas, tiene que venir atada en su totalidad de mi dependencia de Dios. Si no, no funciona. Si no, no sirve. ¿Hace sentido ahora? Pero entonces el versículo 42 termina diciendo: cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó. No a Jesús, se derribó al hijo. Y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Fíjense que era cuestión de tener fe. Jesús tiene fe. Jesús tiene poder, tiene autoridad. Él lo hizo. ¿Los discípulos lo pudieron haber hecho? Claro que sí. Pero el objeto de su fe cambió. No permitas que el objeto de tu fe cambie. Siempre todas nuestras habilidades, todos nuestros talentos, todas nuestras posesiones, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que tendremos en un futuro, todas esas cosas no dependen de nosotros. Dependen de Jesús, dependen de Cristo, porque Él es el que nos da todo o nos quita lo que Él quiera quitarnos, como lo hizo a Job, ¿te acuerdas? El Señor dio, el Señor quitó, porque se trata de Dios, la voluntad de Dios no se trata de nosotros. No nos pase como a los discípulos, sino que seamos más como el Señor Jesús y aprendamos de este error de los discípulos. Entonces seguimos con el 43, donde Jesús habla de su muerte. Dice: y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús le dijo a sus discípulos: hagan que estas palabras penetren en sus oídos. Fíjense qué énfasis, ¿no? Es como un mensaje de importancia. Dice: porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? El que fue profetizado que iba a venir en el libro de Daniel, que se cumple en Jesucristo, y cuando Jesucristo dice el Hijo del Hombre se refiere a Él mismo. Porque el Hijo del Hombre, que es decir Jesús, va a ser entregado en manos de hombres. O sea, está hablando de su muerte. Ya mismo vienen los soldados a atraparlo. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran. Y temían preguntar a Jesús acerca de ellas. Fíjense que Dios sabe lo que nosotros podemos y no podemos soportar o manejar. Es como si yo tuviera un hijo de 2 años. Dentro de mi vocabulario, de mi palabra y dentro de mi vida, hay cosas que yo le expondría a él y hay cosas que no. No es que le esté mintiendo, por el contrario, lo estoy protegiendo porque a su edad de 2 años hay cosas que él puede procesar y hay cosas que no. De igual forma, Jesús sabe, siendo Dios, que estos apóstoles hay cosas que pueden manejar y procesar y hay cosas que todavía no. Eso se las dijo
las recuerdan, las tienen en su mente, ¿verdad? Les penetró en el oído, pero no entienden lo que realmente significa y lo que está sucediendo. Luego Jesús les abre el entendimiento y les explica todo y hoy, gracias a eso tenemos la palabra aquí escrita a nosotros explicada. Entonces Jesús sigue hablando ahora del reino de los cielos y dice, y comenzó una discusión entre ellos, entre los 12, de quién sería el mayor. Qué típico humano, ¿verdad? Es un comportamiento típico. Ven a Jesucristo como rey, rey de David, etcétera, etcétera. Y dicen, ok, ¿quién es el segundo en mando? ¿Quién es el virrey? ¿O quién va a ser el secretario del Estado? ¿Quién va a ser el secretario del Tesoro? Que by the way, el secretario del Tesoro era realmente Judas Iscariote, que estaba a cargo del Tesoro, era el tesorero. Y empiezan a discutir posiciones de nivel. Y Jesucristo, yo me imagino riéndose por dentro, de, ay, estos niños ignorantes. Miren lo que les dice. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó un niño y lo puso a su lado. Es como si agarrara un niño pequeño y lo sentara aquí al lado de él, ¿verdad? O en su regazo, aquí al lado de él. Y dice, el que reciba a este niño en mi nombre, les dijo, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Jesucristo empieza a hacer una conexión. El Padre me envió y yo envío a este niño. Pero ¿quién es este niño? ¿Quién es este niño? ¿No debería ser Padre al Hijo y el Hijo al Apóstol? Y sin embargo, es Padre al Hijo y el Hijo al niño. Normalmente los niños en aquel entonces no tenían mucha importancia, no tenían mucho estatus social, y por lo general los niños son ignorantes, no están aprendiendo, están conociendo, no saben. Son inocentes, tienen inocencia, no tienen esa maldad, esa idea de ver las cosas con malicia. Entonces dice, porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Y Juan responde, maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Pero Jesús les dijo, no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Voy a encargarme del versículo 48 primero. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús lo que está diciendo es que para ser grande en el reino de los cielos, uno tiene que humillarse y ser humilde y pequeño como un niño. O sea, si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, tú quieres ser el segundo en mando, humíllate, sirve, ama, niégate a ti mismo, pon tu vida al favor de los otros, ama a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, vive una vida de inocencia y de servidumbre y de amor. Una vida de fe que no cuestiona. No sé si ustedes han tenido, ¿verdad?, la oportunidad de hacer esto con sus hijos, han visto personas que lo han hecho, pero por ejemplo, un niño de 1 año o 2 años, tú lo pones encima de un lugar alto y le dices, tírate que yo te agarro. No va a pensar, se va a tirar sin pensarlo. ¿Por qué? Él tiene fe que su papá lo va a agarrar. No tiene miedo, no tiene reservas, hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. Claro, según uno va madurando y, ¿verdad?, creciendo en humanidad, va teniendo malicia, y si tú me dices tírate que te voy a agarrar, lo pienso mucho. Pero cuando tienes esa inocencia, hace lo que se te dice sin pensarlo, porque tú le haces caso a tu papá y tu papá sabe lo que es mejor y confías plenamente en tu papá. Eso es exactamente el tipo de fe que nosotros tenemos que tener para nuestro Señor Jesús. Una fe ciega, una fe que confía, una fe que sabe las promesas de Dios, una fe que sabe que Dios no miente, una fe que sabe que Dios siempre cumple sus promesas, una fe que sabe que lo mejor que nosotros podemos hacer es amar a Dios en obediencia. Jesucristo nos enseña cómo nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana. Humildes, sin buscar estatus social, humillados,
¿verdad? Humildes de corazón, pobres de espíritu, amando a Dios en obediencia, teniendo una fe obediente que actúa y que vive la palabra. Y esa persona va a ser grande en el reino de los cielos. Fíjense qué diferente es a lo que el mundo nos enseña. Y luego los últimos versículos 49 y 50, lo que es importante aquí entender es lo siguiente. Hay blanco y negro. No hay gris, no hay amarillo, no hay rojo. Hay blanco y hay negro. O estás con Dios o estás en contra de Dios. Y Jesús, igualmente Pablo, sucede esto en diferentes sitios. La misma cosa. Que hay personas que están proclamando a Cristo y haciendo milagros, haciendo cosas en el nombre de Jesús, quizás por razones equivocadas, quizás no tienen la misma teología o entendimiento de la palabra que nosotros tenemos. Pero Jesús nos dice, esas personas no son tu enemigo. Ellos están predicando a Cristo, están proclamando a Cristo, déjalo. Todos están en diferentes puntos de crecimiento. No pretendas que tienen que estar acá arriba en teología y correcta, etcétera, para poder hacer la obra que Dios los llamó a hacer. Dios se encarga de eso. Ahora, enfócate en qué, en proclamar el evangelio, en proclamar las noticias y saber que hay una multitud de personas que no conocen a Cristo y que tu trabajo es llevarle la palabra para que conozcan a Cristo. Y que si tú quieres enemigos, no escojas de enemigos o de rivales, vamos a poner rivales, porque no deberíamos tener enemigos que yo estoy buscando tener enemigos, sino que siempre va a haber rivales. No debe ser mi rival una persona que también proclama a Cristo, aunque tengamos teologías diferentes. Mi rival no debe ser un pentecostal, mi rival no debe ser un católico, mi rival no debe ser un bautista, mi rival no debe ser un discípulo de Cristo, ninguna persona que proclama a Cristo. No debe ser un luterano, no debe ser un presbiteriano, no debe ser un anglicano. Por el contrario. Esos están a favor de Cristo, están en pros de mí. Los que son mis rivales son aquellos que no proclaman a Cristo. Y hay muchos testigos de Jehová, ateos, hindúes, no la raza, sino la religión, hinduismo, budista, islam, judaísmo, todas esas personas, todas esas religiones, ¿cuál es el problema? No reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, no reconocen a Jesús como el Mesías de Dios, el enviado de Dios, aquella persona a quien debemos rendirle gloria y honra, la cual dio su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos tener de perdón de pecados y vida eterna en Él. Esos grupos religiosos que mencioné son enemigos, son rivales nuestros por esa razón, no es por otra razón. Si algún día ellos reconocieran a Jesucristo como su único exclusivo Salvador, dejarían de ser rivales. Tan sencillo como eso. Es una enseñanza muy importante para nosotros. Enfoquémonos en donde nos tenemos que enfocar y dejemos de pelear los unos con los otros porque no edifica a nadie, no ayuda a nada. Jesús nos enseña eso, Pablo nos enseña eso. Ahora vamos a ver otra ciudad samaritana, pero esta ciudad rechazó a Jesús, fue diferente. Vamos a hablar un poquito de eso. Dice, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En otras palabras, se enfocó y voy a ir a Jerusalén y para allá es que voy. Y dice, y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Pero no lo recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Recordemos que Jesucristo ya habló con la samaritana, la mujer samaritana. Esa mujer samaritana aceptó a Jesús, creyó en Jesús, predicó a Jesús, le presentó la aldea, la ciudad, Samaria. Jesús proclamó la palabra, todo el mundo lo recibió bien y mucha gente en Samaria vino a Jesús y conoció a Jesús y tiene fe en Jesús. Ahora es otro lugar, una aldea, un lugar diferente y este es diferente.
Simplemente, en vez de ver el mensaje de salvación, en vez de ver una persona santa y divina que los ama a ellos, vieron un judío y se enfocaron en su rivalidad. Ahora, hablando de rivales, ¿no? Los samaritanos y los judíos eran rivales, no se aguantaban uno al otro. Y como vieron que eran judíos y que iban para Jerusalén, los botaron de la aldea, no los querían, no los quisieron. Perdieron su bendición. Perdieron la bendición de recibir al Mesías. Perdieron la bendición de ser perdonados sus pecados, de haber conocido a Dios en persona, de estar con Él, aunque sea un tiempo ahora. Perdieron su bendición. Porque siguieron la dureza de su corazón y no la verdad que se les presentaba a ellos. Entonces dice, al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Recuerden que en este entonces ya estos discípulos tienen poder y autoridad. Pero creo yo que hay mucha ignorancia en lo que está sucediendo aquí. Entiendo yo que estas personas, al rechazar a Dios, rechazar al Mesías, podían ser merecedores y dignos de juicio, claro que sí. Pero yo no creo que Dios, por lo que pasó aquí, yo entiendo que Dios no quería que el juicio sucediera en ese momento. Por lo tanto, no permitió que Juan llamara fuego del cielo. No era el momento apropiado, ellos van a tener su tiempo. Sin embargo, Jesús, en vez de regañarlo, les cambia su enfoque. Ustedes tienen poder, ustedes tienen autoridad, no lo usen para traer un juicio que no es suyo traer, no lo usen para traer un juicio que no es el momento traer. Al contrario, úsenlo para proclamar el Evangelio, que fue lo que para eso se los di. Fíjense lo que él dice, pero él volviéndose los reprendió y dijo, ¿dónde los corrigió? No, esto no está correcto, esto está mal. Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron. Jesús, va a llegar un momento que Jesús viene a traer juicio y destrucción a los incrédulos y al pecado y a los demonios y a los espíritus inmundos y eso va a suceder. Eso es la segunda venida. La primera venida, que es esta, Jesús vino en son de paz para salvar las almas. Va a llegar un momento que Jesús, como juez supremo, se va a sentar en su trono blanco y aquellas almas que merezcan destrucción van a ser destruidas en el lago de fuego y azufre porque pecaron y rechazaron a Dios y no aceptaron a Dios. Eso es más adelante. Por eso Jesús le dice, ¿no saben de qué espíritu son? O sea, se supone que ustedes estén conmigo alineados. ¿Y para qué yo vine? A salvar al mundo. Usen los poderes y talentos y habilidades que les di para salvar, para proclamar el Evangelio, para traer al arrepentimiento a esas personas que son duros de corazón. Ese es el propósito de los poderes y autoridades que les dieron. Pero sabemos que nosotros como humanos a veces somos lentos para aprender, lentísimos para entender y mucho más lentos para actuar. Y yo creo que es bonito que podamos ver esto aquí, porque quiere decir que si estas personas que estaban con Jesucristo han tenido tanto problema para no solamente entender, sino cambiar y actuar correctamente, que nosotros caigamos de vez en cuando no estoy diciendo que es esperado, pero es dentro de lo normal. Pero si nosotros caemos y pecamos, lo que la palabra nos llama es a que entendamos lo que hicimos, que reconozcamos que estuvo mal delante de Dios y que pidamos perdón y hagamos lo correcto para arreglar lo que hicimos malo y sigamos adelante en el camino angosto que lleva a la vida eterna en Cristo Jesús. Porque tenemos un abogado del cielo que intercede por nosotros delante del Padre y Él es justo y bueno, que si nosotros pedimos perdón, Él nos perdona. Y la idea de perdón viene del arrepentimiento, donde yo me doy cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal, voy hacia hacer lo bueno, y si hice algo mal, pues lo arreglo, ¿no? Las consecuencias, vamos a ponerlo así. Y se fueron de ahí, ¿no? Quedamos con que esta vez esta aldea de Samaria no recibió la bendición que recibió la ciudad de Samaria cuando Jesucristo
habla con la mujer samaritana en el pozo. Y terminamos este capítulo con este tema tan importante para nosotros: el costo de seguir a Jesús. Ya hablamos de que Jesús habló de que tomar nuestra cruz y seguirlo, negarse a nosotros mismos. Pero mira ahora tenemos tres personas que sabemos que uno de ellos es un escriba, porque lo leemos en otro pasaje paralelo, y quieren seguir a Jesús. Y miren la contestación que Jesús le da a cada uno. Y estas contestaciones son tremendas porque nos enseñan a nosotros mucho de lo que significa seguir a Jesús. Y es bueno saberlo para poder entenderlo y ponerlo en práctica, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice? Mientras ellos iban por el camino, uno les dijo: te seguirá donde quiera que vayas. Se le escriba. Y Jesucristo le responde: las zorras tienen madriguera y las aves del cielo tienen nidos. Le dijo Jesús: pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué Jesús le está diciendo a este escriba? ¿Tú me quieres seguir? Te va a costar. Yo soy el rey, yo soy el maestro y yo no tengo ni siquiera dónde dormir. Mucho menos vas a tener tú. Me vas a seguir no para bienes materiales, no para tener riqueza, no para tener comodidades, no para estar bien, sino para ser de bien, para llevar el evangelio, para amar a Dios en obediencia, para amar a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, tiene un costo. Ya no vas a acumular riquezas para ti, sino que vas a ayudar a las personas con las riquezas, vas a ayudar a los pobres, vas a usar tus riquezas para la proclamación del evangelio. Un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Jamás, jamás, jamás el evangelio de Jesús es un evangelio de prosperidad. Jamás. No se deje engañar. Recuérdense que el diablo vino para matar, engañar, robar y destruir. No se deje engañar. La palabra es clara. Seguimos a Jesucristo y nos va a costar. Y una de las cosas que nos va a costar es nuestras comodidades, nuestros bienes materiales, nuestro dinero, etc. Nuestro lujo. Después a otro segundo le dice: ven tras de mí. Pero él contestó: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y Jesucristo le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y respondió Jesús: pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Fíjense que esta vez Jesús le dice: tú sígueme. ¿Recuerdan que él hizo eso con los apóstoles? Pedro, sígueme. Juan, sígueme. ¿Y qué hicieron? Dejaron todo, abandonaron todo y sin titubear siguieron a Jesucristo. A Jesús le dice: tú ven tras de mí. Y él le dice: no, déjame primero hacer algo que yo considero importante. Y después yo te sigo. Jesucristo dice que el que no ame a padre, a madre, el que no lo ame a él más que a madre o a padre, a hijo o familia, o cualquier cosa en este mundo, no es digno de Jesús. Se dice que esta persona, su padre todavía estaba vivo, estaba entrado en edad, y él dijo: yo voy a vivir con él, voy a enterrarlo, y después que mi padre se muera, entonces yo te sigo. La prioridad no puede ser nada que no sea Jesús. Si Jesús me dice: ve y proclama el evangelio, yo voy y proclamo el evangelio. Si no le voy a decir: déjame que me gradúe, o deja que tenga un hijo, o deja que fulano pase algo, no sé, deja que suceda. No, yo tengo que ponerlo a él primero. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Busca primero el reino de su justicia y todo lo demás es añadido. Mi prioridad tiene que ser Dios, mi prioridad tiene que ser Jesús. Ya no se trata de mí, no se trata de cuánto dinero tengo, no se trata de mis comodidades, no se trata de mis lujos, no se trata de mis riquezas, sino se trata de Cristo. Se trata de ser como ese niño humilde, sin estatus, sin importancia, sin voz,
sin malicia, que sigue a Jesús y hace lo que dice ahí. Tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Ese es nuestro llamado. A todo el mundo hablarle de Jesús. Eso es lo que estamos haciendo ahora aquí. Estamos hablando de Jesús. Hay que hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces al tercero dice, también a otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús les dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás. Es apto para el reino de Dios. En otras palabras, si yo vengo a Cristo, yo vengo a Cristo. Yo no vengo a Cristo para después regresar atrás, ¿verdad? Y después volver. No. No tengo fe para perderla o ponerla a un lado y volver. No puedo titubear ni pensar qué voy a hacer. El que vuelve atrás no regresa donde Jesús. Siempre tenemos la idea de volver atrás como, recuerden Lot, la mujer que miró atrás. ¿Qué decía? Mi corazón está allá. ¿Y qué pasó? Murió, se convirtió en estatua de sal. Aquí es lo mismo. Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino. ¿Por qué? ¿Por qué la idea de mirar atrás? Porque está añorando y deseando lo que dejó atrás. Y Dios nos dice, odia al mundo, odia tu vida pasada, odia el pecado, ámame a mí, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ama mi palabra y obedécela. No mires atrás, no seas como la esposa del otro. No añores lo que dejaste. Si lo que dejaste te estaba matando, lo que dejaste te estaba hundiendo, lo que dejaste te estaba encadenando, te hacía hecho esclavo del pecado. En vez de despedirte de la gente, proclama el Evangelio. Vive tu vida de una forma que revele a Cristo, que modela a Cristo, que exalte a Cristo. Y a lo mejor esos que dejaste atrás ven a Jesús en ti, ven la diferencia en ti y te escuchan y vienen a Cristo. Pero no mires atrás. No añores lo que dejaste. Enfócate en Cristo, enfócate en tu mirada en el Señor. Y esta es la idea del costo. Seguir a Cristo costará todo. Te costará tu dinero, te costará tus placeres, te costará tus comodidades, te costará tu tiempo. A veces te costará tu familia, tus amistades, porque te van a sacar el cuerpo y te van a rechazar. Te puede costar la vida. Pero el punto es que cualquier costo que el seguir a Cristo tenga al día de hoy no se compara jamás a la gloria venidera que tendremos cuando estemos con Jesús. Esto es simplemente una cosquillita en comparación con lo que vamos a experimentar. Jesús es un Dios bueno, amoroso, maravilloso, y no haría nada malo en contra de nosotros, no nos enseñaría nunca nada malo, y todo lo que nos enseña y nos ordena hacer no es para el bien de Dios, es para nuestro bien. A Dios no le hace falta esto, a nosotros nos hace falta esto. Hagamos esto por amor a Dios y por amor a lo que es bueno para nosotros, porque si hacemos esto, estamos haciendo cosas que son buenas para nosotros. Le agrada a Dios, estamos agradando a Dios, estamos exaltando a Dios, otras personas vienen al reino, otras personas ven a Cristo en nosotros. Ven como todo es bueno y positivo todo el tiempo. Sí, a veces tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, y hacerlo diariamente, y no negar a Cristo, y no abochornarnos del poder del Evangelio, del nombre de Jesús, y saber que no se trata de las riquezas de este mundo, sino de lo que Dios tiene para nosotros cuando lleguemos a su presencia, y de la gloria de Dios y la honra de Dios, y de proclamar el Evangelio a otras personas que tanto lo necesitan. De la misma forma que yo lo necesitaba y de la misma forma que tú lo necesitaste, estas personas lo necesitan. Enseña la palabra, proclama la palabra.
Empieza en tu casa, con tus vecinos, con tus amistades. Y verás cómo Dios obra en ti y multiplicará tus bienes y tus dones espirituales, no materiales. Bueno, con esto terminamos el capítulo número 9. Espero que sea de bendición para ustedes. Mediten en la palabra, examinen su vida al espejo de la palabra para que vean qué están haciendo bien y qué tienen que mejorar. Y con eso oramos para que Dios cada día nos santifique y nos haga más a la imagen de Cristo y menos a la imagen de como yo era antes. Amando a Dios y odiando al pecado. Amando al pecador y proclamando de la palabra de salvación. Y nunca, nunca, nunca nos abochonemos de nuestro Señor Jesús y su mensaje de salvación, que es el Evangelio. Nos vemos la semana que viene para estudiar el capítulo número 10. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.